yo tenía 22 años, no me había casado todavía y pesaba que 130 libras. Entonces hemos crecido ya prácticamente, sí, estamos ahí 10 libras más, pero tú estuviste con nosotros celebrando 20 años, hemos estado 18 años prácticamente desde el comienzo. Y de eso, pues, basado fue lo que escribimos el libro, que pronto lo vamos a publicar, acerca del corazón de un hijo en la fe. Qué bueno. Tú sabes que inclusive, disculpa que te interrumpa, que el Fader, el apóstol, creo que escribió algo ahí, ¿no? Sí, escribió algo. Ya mismo cuando se está acercando la fecha de publicarlo, pues hacemos un live con él y hablamos del tema. El apóstol Mojica es alguien que lo conocí hace como 10 años, lo conocimos. Y hemos desarrollado una bonita amistad. A veces nos vamos por ahí a comer algo, a reírnos y hablar las cosas que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros, nuestra familia. Soy una persona a quien honro, a quien respeto y he aprendido a amar a través de los años. Y creo que es alguien que Dios está usando grandemente en ¿verdad?, lenguaje y diseño de lo que es la paternidad como tal. Es alguien que ha abrazado, se le ha revelado y lo está impartiendo y tiene la evidencia. Entonces, es una bendición poder, ¿verdad?, tener una amistad con él y de vez en cuando llamarlo y molestarlo y hacerle un chiste y reírnos. Claro. Y disfrutar del depósito que él tiene. Algo que yo te iba a decir, que tú sabes, cuando yo me convertí en el 1995, le di mi corazón al Señor. Yo recuerdo que para ese entonces todo el mundo quería ser evangelista. Era como una fiebre. Después pues uno seguía a Gigi Ávila. Yo recuerdo que yo iba a las campañas allá en Puerto Rico. Yo soy de Ponce, tú eres de Ponce también. Yes. Ya Dios nos perdonó por eso. Pero todo el mundo quería ser evangelista. Luego surgió, ¿verdad?, lo que fue el mover profético. Todo el mundo quería ser profeta. Luego surgió lo que es apostólico. El apostólico. Entonces todo el mundo quería ser apostólico o se quería ser apóstol. De hecho, mucha gente se autonombró apóstol sin revelación, sin conocimiento, sin la evidencia de lo que es un apóstol como tal. Pues porque pensaban que esa era la posición más alta, ¿verdad?, en cuanto a jerarquía. Si yo soy apóstol, pues la gente me tiene que respetar, yo soy más que el pastor, etcétera. Y hoy día ha habido un resurgimiento, ¿verdad?, en lo que es la paternidad, y entendiendo eso, ¿verdad?, junto con lo que es genuino también viene lo falso. Eso es. Como fue lo apostólico, lo profético. Y yo creo que tenemos que entender, ¿verdad?, diferenciar y entender que con lo genuino, la paternidad, que es un diseño de Dios, que la practicó Jesús, la practicó Pablo, la practicó tantos hombres en la Biblia. Era un patrón bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, el patrón muy claro, es el orden de Dios, de padre a hijos. También se ha levantado gente, ¿verdad?, con esta actitud y esta mentalidad de que son padres, que autoimponen a personas que realmente no son seguidores de ellos, de que son mis hijos. Yo recuerdo una iglesia que yo fui en el año 2004 a ministrar aquí en Kissimmee. Luego te cuento que es la persona porque la muerte escuchado. Y fui a ministrar y solté una palabra, y tan pronto se acabó el servicio, el hombre me dice: tú eres mi hijo espiritual. ¿Cómo? Así es fácil. Pastor Javier es tu pastor, él es tremendo pastor, pero él no tiene un corazón paterno. Y yo te voy a engendrar. En el reino te voy a engendrar conmigo. Entonces, el hombre, honestamente, en lo poco que lo pude conocer, tenía revelación, tenía palabra, pero estaba fuera de orden. Estaba fuera de orden. Completamente. Eventualmente esa persona se divorció, se formó un revolú aquí y se terminó mudándose de la ciudad. Pero así como todo, pues hay que aprender a uno a discernir lo genuino de lo verdadero. Y hoy día hay muchos hijos espirituales, muchos ministros que han entendido este concepto y que por alguna razón no quieren estar fuera del orden y buscan a un padre que sea famoso, a un padre que tenga influencia en las naciones, se apegan a ellos
le dicen a ese ministro, mira, me voy a sembrar en esta casa, Dios me reveló que yo soy tu hijo espiritual, quiero que me forme. Y cuando el padre, que es genuino, se da cuenta de la intención y el corazón de esa persona, de ese ministro, y saca el cuchillo, vemos al hijo que entonces sale corriendo. Va a ir, y vemos este patrón de personas que cada 2 años, cada 3 años están brincando de congregación en congregación, y cada 2 años tienen un padre espiritual diferente. Y todo el mundo está mal. Pero en base a eso, yo quiero hacerte una pregunta entonces, en base a la línea en la que comenzaste. Entonces, ¿en qué consiste el estar al lado de una persona durante 18 años, viéndolo, ¿sabes? Tu padre espiritual, viendo sus defectos, viendo sus virtudes, viendo sus pros, viendo sus contras, pero todavía mantenerte leal? ¿Qué conlleva llegar a ese nivel de carácter? Yo creo que es una conexión en el espíritu. Cuando yo vi al pastor Javier, mi padre en la fe, en el año 2001, fue en casa de mi tío, y nos saludamos, pero tan pronto nos saludamos, algo brincó en su vientre y algo brincó en el mío. Hubo una conexión en el espíritu. En ese tiempo yo era lo que se conocía, o todavía a lo mejor se practica, el presidente de jóvenes, Silvio, aquí en Kissimmee, pero ya yo estaba viviendo en Ponciana, y ese ministerio estaba por Kissimmee, cerca del aeropuerto, me quedaba muy lejos a la distancia. Y nos conocimos ese día, nos dimos la mano, hablamos un rato de lo que Dios estaba haciendo acá en Ponciana, de lo que yo estaba haciendo allá, y lo dejamos así, nada sucedió. Pero en el proceso mi mamá se empezó a congregar a la iglesia acá en el centro de la familia, y yo visitaba de vez en cuando los domingos por la noche, y empecé a escuchar la palabra que salía de mi pastor, de mi padre en la fe, y yo creo que eso fue lo que me conectó. La palabra, lo que se puede, ¿verdad? En el Viejo Testamento, lo que se conocía como el manto. Como cuando Elías fue a ungir a Eliseo, él simplemente le soltó el manto. Y Eliseo estaba trabajando, estaba en casa de su familia, y lo dejó todo y empezó a seguir a Elías. Y eso fue lo que me conectó con mi padre la fe, el manto, la palabra que salía de su boca, el Cristo que estaba en él. Y yo entender que mi relación con él no es una relación carnal, es una relación del espíritu. Por eso de estos 18 años, yo he visto sus debilidades, sus defectos, pero también he visto su fortaleza. Nunca lo he criticado, nunca lo he señalado, siempre lo he cubierto. Me he echado de enemigo aún a mi propia familia, en algunos casos. Por ese asunto de que es lo que es la honra, lo que es cuidar a tu padre espiritual, lo que es proteger a tu padre espiritual, lo que es amar incondicionalmente a tu padre espiritual, lo que es cuidar sus espaldas, lo que es cortar a alguien cuando viene un comentario negativo o una indirecta, porque hay gente que de alguna manera te van a probar, a ver si tú eres genuino también, y vienen a tirar semillas, cizaña, no, que el pastor esto, que el pastor lo otro, pero tú tienes que cortar rápido. Y obviamente la mentalidad de un creyente carnal te va a decir, nada, tú eres un lambeojo. A mí me han dicho lambeojo, me han dicho perro. Un hermano una vez me dijo perro frente a mi pastor en la oficina, porque la clase en la clase de instituto bíblico, el hombre enseñaba contradiciendo todo lo que el pastor le decía en la plataforma. Y yo le dije, esto está fuera de orden, vamos a la oficina. Lo llevamos a la oficina, lo confrontamos, el hombre lo aceptó y me dijo, tú lo que tienes es unos perros como seguidores. Pero eso es parte de lo que es la honra, eso es parte de lo que es abrazar a un padre espiritual, lo que es abrazar la visión que Dios le ha entregado. Hubo una conexión como cuando Ruth con Noemí, tu Dios será mi Dios, y donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde tú mueras, yo moriré. Ese fue el pacto que yo hice con mi pastor. Hasta el día de hoy, por 18 años, lo único que nos puede separar hoy es la muerte. La misma condición que tuve hace 18 años atrás. Y hemos estado ahí. Muchos han llegado, se han ido, pero hemos permanecido porque entendemos que ese fue el hombre con que Dios me conectó, y no he visto necesidad en ningún momento de desconectarme o de irme o de hacer lo mío como gente. En ocasiones, profeta, oye, tú tienes una palabra, ya es tiempo de que salga de las aulas. Si tú abres algo,
me viví contigo. ¿Cómo? Y yo le he dicho con carácter tremendo, hermano, agradezco, ¿verdad? Su admiración, que se goce con el depósito de Dios en uno, pero si algún día yo me fuera de este ministerio por alguna u otra razón y abriera los míos, fuera enviado a otra casa a abrir, ¿verdad?, un nuevo territorio, un ministerio, a la persona que menos yo quisiera a mi lado es usted. ¿Cómo? Porque usted me está faltando respeto con esas palabras. Wow. Si usted quiere que yo abra un ministerio, hable con mi pastor y que mi pastor lo ore, y si Dios le revela, él me va a enviar. Pero por el momento Dios no me ha revelado nada de eso. ¿Sabes que yo hablaba, déjame saludar, por ahí veo que está conectada mi hermana de sangre, Bianca, desde Chicago, te amo un montón, Romina, Filadelfia, Zoila desde Nueva York, Está la pastora, mi madre ahí espiritual, Rosalind. Qué bueno, esa mujer hermosa, bendiciones. Mira, Ejercito, tocaba un tema interesante, mira esto. Por ahí veo también Edu, este hombre desde Chile, papá, desde allá a la Patagonia, lo último del mundo, desde allá abajo, está conectado, qué bendición. Otra persona más desde Chile. Entonces, es interesante porque yo hablaba precisamente rompiendo los esquemas el año pasado, me tocó ministrar, y yo decía algo interesante porque yo estaba hablando del diseño de un hijo utilizando a Jesús como ejemplo. Entonces, cuando vemos, yo decía algo bien interesante, Pastor, y fue lo siguiente, yo dije, cuidado con las ofertas de comida en tu temporada de hambre. Lo voy a repetir, cuidado con las ofertas de comida en las temporadas de hambre. ¿Cómo yo lo aplicaba? Decía, porque cuando Jesús tuvo hambre es cuando viene el enemigo a tentarlo con comida. Como quien dice, es una necesidad. En otras palabras, se están diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, indirectamente lo que le estaba diciendo era, tienes un padre y te tiene pasando hambre. O sea, tienes un padre y te tiene sentado. Todo el mundo está viajando, todo el mundo tiene agenda y tú todavía estás en tu casa sentado. ¿Sabes? Siempre va a venir una oferta a decirte, pero chacho, si conmigo puedes llegar más lejos. Yo escuché una vez, un pastor le dijo a mi hermano una vez, le digo, si tú estuvieras conmigo, yo te hubiese ahorrado 10 años de ministerio. Yo dije, uno de los statements más orgullosos y diabólicos que yo haya escuchado. Que tú me estás diciendo que entonces yo creo que lo que Dios va a hacer está ligado con un hombre en la tierra, pero es el que está conectado a tu vida, como tú dijiste, desde primera instancia que lo conociste, hubo esa conexión. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que ve el potencial y rápido quiere tomarlo. O sea, en otras palabras, la gente no quiere tomar tiempo para alimentarte y verte crecer. La gente quiere tomarte después que ya tú estás fuerte, corres, caminas y brincas. ¿Ves? Por eso es que uno de los ejemplos que usa mucho mi apóstol es Pablo y Onésimo. O sea, Pablo toma a Onésimo en la cárcel. Lo toma. Entonces, viene y Onésimo literalmente era un inútil. Entonces, ahora Pablo se encuentra con él en la cárcel. Y esto es lo que más me bendice. ¿Sabes? Fue rechazado por inútil. Ahora, esto es lo que hace un padre. Toma lo inútil, lo hace útil y luego lo pone a disposición del que lo rechazó por inútil. ¿Sabes? En otras palabras, yo lo voy a poner a funcionar. Yo te voy a enseñar que el problema no estaba en él, el problema era que tú no sabías bregar con él. Ahora lo voy a poner a funcionar y luego te lo voy a poner a disposición tuya y después le dices, y si te debe algo, yo te lo pago, ponlo en mi cuenta. ¿Ves? Entonces, consiste en más que eso. Pasa que hoy en día hay un virus y es como tú decías, y eso que saltaste una etapa, porque empezaron evangelistas, después era evangelista internacional. O sea, si no eras internacional no estabas en nada. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que se convierte en una moda y yo digo que es muy peligroso siempre que tú quieres ponerte una vestimenta que no es la que Dios te ha asignado. Entonces, yo aplicaba un ejemplo recién hace un mes atrás en las redes. Yo decía, tú te imagínate que tú necesitas una operación y tú fuiste al hospital, ya está en la camilla, estás listo para que te operen. De momento, viene la enfermera y te dice, mira, te va a operar el conserje, porque el conserje siempre ha querido ser doctor, aunque no ha estudiado, pero vamos a darle la oportunidad. Tú no te vas a quedar, tú vas a salir corriendo, pero tú eres loco. O sea, porque la intención no te da la preparación.
O sea, tú puedes tener buena intención, pero tú no tienes la preparación para hacer esto. El hecho de que te guste no significa que estás habilitado o capacitado para hacerlo. Entonces, hoy en día, somos personas que porque suena bonito el apóstol, el profeta o un pastor, entonces, ¿qué es lo que hacen? Que se ponen la ropa, ya comienzan, abren un rancho por ahí, como se dice. Entonces, hay gente que comienza a seguirlo. Pero aquí está el problema. Hay gente porque cualquiera te puede dar una herida, pero no todo el mundo tiene la capacidad de sanarte. No todo el mundo tiene la capacidad de cuidarte. Entonces, pues eso me bendice y me impresiona de tu parte, porque, ¿sabes? No todos los días escucho a una persona que lleva 18 años conectado a un padre espiritual, conectado a una persona. Hoy en día hay gente que busca padres, pero solamente busca un padre famoso. Déjame ver por qué, pero todo tiene que ver con un pensamiento erróneo, y es que piensan que un padre espiritual es el que me abre puertas. Entonces, mientras más famoso es, más puertas me va a abrir. Y no consiste en eso. Un padre espiritual no está para abrirte puertas. Un padre espiritual está para formarte. Y es importante en eso que está diciendo, que hay personas que pueden llegar a pensar, pero él es asalariado. Yo fui asalariado cuando fui pastor de jóvenes, unos años después como pastor asistente, pero hace unos 4 o 5 años no soy asalariado y todavía sigo allí, porque hay gente que tú le quitas el salario y se van ahí. Sí, porque entonces, en otras palabras, hay gente que su lealtad está ligada a un beneficio. Entonces, sí, ya no es lealtad. Porque si te quito el beneficio y te fuiste, nunca fuiste leal. Uno de los consejos que yo doy a los pastores, a los principales pastores de las congregaciones en el libro, es que si tú quieres probar el corazón de un hijo que está asalariado, quítale el salario por 2 o 3 meses a ver cómo responde. Eso. No estoy diciendo que lo dejes de morir de hambre, pero es una forma de probar el corazón. Claro. Cuando sucedió, ¿verdad?, la situación en nuestra congregación que bajaron un poco la finanza, el pastor habló con nosotros y el pastor, va a haber un problemita que puede ser que uno que otro domingo no esté presente, porque a mí me gustan las ventas y la mayoría de las ventas, tú sabes que aquí en Florida se abre domingo, lo que es venta de carro, timeshare, todas esas cosas, hay que trabajar el domingo. Y así pasó. Pero siempre nos mantuvimos conectados a la visión hasta que después conseguimos algo que nos diera los domingos libres, los miércoles disponibles de la noche. Y así nos fuimos ajustando hasta el día de hoy. Pero hay personas que han pensado, especulado que yo estoy allí porque tengo un salario. Y están completamente equivocados. Yo estoy allí porque abracé una visión y estoy corriendo con esa visión, y esa visión yo la hice mía. Es como el caso de los empleados de Disney. Tú ves empleados de Disney que llevan 30, 40 años y tú le preguntas, ¿y por qué lleva tanto tiempo? Porque de que yo vi esta visión y vi este sueño, lo hice parte mío y quiero retirarme siendo un empleado de Disney. Entonces, yo cuando vi la visión de lo que es el Centro de Familia, la visión de mi padre en la fe, yo dije, esta visión yo la voy a hacer mía y voy a caminar con ella por el resto de mis días. Una de las preguntas que nosotros nos hicimos, y yo te lo voy a hacer a ti, profeta, es ¿por qué este asunto de si mi padre celestial es mi papá, mi padre, ¿verdad? Verdadero, es mi padre celestial? ¿Por qué yo necesito un padre en la fe? ¿Cuál es el asunto? ¿De dónde salió eso? ¿Eso es bíblico? ¿Eso es un invento de hombre? ¿Eso es para que el hombre te domine o te manipule? ¿De dónde es que sale el principio, el concepto, el diseño de la paternidad? Claro, vamos a tocarlo. Por ahí hace una pregunta, ya antes de que cerremos, la vamos a contestar. Alguien pregunta por ahí si un pastor no tiene estudio, es pastor. Ya mismo le contestamos eso. Mira, yo creo que esta es la intención del Padre. El Padre envió a Jesús a la tierra, porque pues hay otras personas que no creen en la paternidad, dicen que Cristo es nuestro Padre y toda esa cuestión. Entonces, este es el punto. Porque Pablo explica muy claro, uno de los hombres que más se le reveló lo que es la gracia, pero no solamente se le reveló la gracia, sino que entendía lo que era ser un padre espiritual. Tenía a Timoteo, aún el mismo ejemplo que tocamos de Onésimo, que eso es gracia encapsulada en paternidad, que es lo que yo decía ahorita y lo repito a beneficio del que se acaba de conectar. O sea, que es la gracia, tomo lo inútil, lo hago útil y lo pongo a disposición de que lo rechazó por inútil. No, eso no, dime si no es gracia, porque si fuese hoy en día y fuese uno de estos, porque una cosa es
un padre espiritual y otra cosa es un cacique. Esta mentalidad de cacique es piramidal, que yo estoy arriba y todo el mundo está abajo y todos me tienen que rendir cuenta. No, la verdadera paternidad es al revés. El padre abajo como plataforma, sosteniendo todo lo que se construye de ahí hacia arriba. Ese es el verdadero orden. Entonces, ¿qué pasa? El que tiene mentalidad de cacique, pues lo que tiene es una mentalidad de que, ¿sabes? De que ustedes tienen que trabajar para que yo siga creciendo. Ustedes tienen que empujar para que la gente me siga viendo a mí. ¿Ves? Entonces ya no tiene que ver, porque imagínate, Pablo dice, si te debes algo yo te lo pago, ahora no. La verdadera mentalidad es que, fíjate, que te lo pague él. Yo no lo necesito o no me sirve porque no tengo ningún beneficio. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Dios siempre ha intencionado, por eso es que la misma Biblia dice que cómo tú puedes decir que honras a quien no ves si te cuesta honrar lo que ves. Lo voy a repetir, ¿sabes? ¿Cómo yo puedo decir que yo honro a Dios que no lo veo, pero no puedo honrar lo que veo? Entonces es lo mismo, yo puedo decir, no, Dios es mi Padre y el Espíritu Santo es mi guía, pero yo descubro un problema en la Biblia y los religiosos usan mucho esta frase de que yo no sigo a hombre, yo sigo a Dios. El problema es que cada vez que el pueblo de Israel dejó de seguir un hombre, terminó construyendo ídolos. Y si ellos no hubiesen seguido un hombre, nunca hubiesen conocido la libertad, porque fue Moisés el hombre que Dios escoge para liberarlos a ellos de la esclavitud. Entonces Dios siempre se ha intencionado de que alguien en la tierra revele su diseño del cielo. Por eso es que Él como Padre envía a su Hijo. Por eso es que cuando cierra el antiguo pacto, cierra Malaquías, no hablando solo de diezmos y ofrendas, cierra diciendo volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Y qué hace? Entonces dice, os enviaré el profeta Elías. Pero entonces ya vemos que Elías no muere, Elías fue traspuesto. Porque no dice que murió, dice que fue traspuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces ahora viene Juan el Bautista, pero dice la Biblia que viene en el espíritu de Elías. Pero entonces si vemos que la asignación de Elías era volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, entonces ¿qué es lo que hace Juan el Bautista? Viene con esa intención y con ese mensaje. Por eso es que Jesús, siendo más grande que Juan el Bautista, viene a someterse en el Jordán a ser bautizado por Juan. En otras palabras, Juan le dice, pero se supone que tú me bautizas a mí. Dice, no, Juan, lo que pasa es que hay un orden y yo tengo que seguirlo, porque como hijo yo tengo una instrucción de un padre. ¿Ves? Entonces siempre va a haber un diseño en donde vamos a ver que el padre busca enviar un representante a la tierra que lo revele a él. Por eso que Jesús decía, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. No hay de otra. O sea, en otras palabras, yo no soy ni el enfoque, porque tiene algo. Jesús, el Padre es el final. Jesús es el camino y el Espíritu Santo es el GPS que te enseña cómo caminar en el camino para llegar al final, que es el Padre. Entonces, explico algo, sí, para beneficio de los que a veces se confunden. Un Padre espiritual no sustituye al Padre de los cielos, te conecta con Él. Eso. Lo voy a repetir una vez más, no lo sustituye, sino que es el puente, ¿para qué? Para modelártelo en la tierra. Eso así, no es un intermediario. Es la cosa, es un puente. ¿Sabes? Él te dice, mira, el Padre está allá, pero si tú, por eso es que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes? Que la verdad no es algo, la verdad es alguien. Entonces, para conocer a ese alguien, que es Cristo, necesito el Espíritu Santo, que es el que porque hoy en día yo creo que, o sea, es triste saber que hay gente que no ha encontrado el camino. Pero es lamentable ver personas perdidas en el camino. La gente que dice estar en Cristo, pero están bien perdidos. Y a veces no aplican ni caminan en principios que el mismo Cristo estableció cuando estaba en la tierra. ¿Sabe? Entonces, si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para decir, pues yo no lo hago o yo no creo en eso? O sea, en otras palabras, te está diciendo, todo lo que yo hice, aún en una ocasión dijo, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Siempre enfocaba hacia el Padre. En otras palabras, yo no vine aquí independiente a hacer lo que me daba la gana, y eso era lo que molestaba a los fariseos. Cuando él venía a hablar de su Padre, le decía, pero ¿quién se cree este? La tentación de Satanás, cuando vale cierto, es en contra de la identidad. Entonces, cuando tú sabes que tú eres hijo, todo está ahí, porque es la misma tentación del huerto del Edén, es la misma en el desierto. Lo que cambió fue el escenario, pero la estrategia era la misma. ¿Sabes? Hacer que Jesús abandonara su identidad.
Tremendo. Sí. ¿Va a seguir? Entonces sí. Nada, cierro contestándote esto. Entonces, siempre vamos a tener un ejemplo en la tierra de lo que el Padre quiere hacer. Por eso es que tú hablabas de lo verdadero y de lo falso, porque tenemos un problema que es lo mismo que en los matrimonios. Si usted tuvo un divorcio, y yo he escuchado muchas veces que la persona dice, no, pero yo no creo en el amor, todos los hombres son iguales, o viceversa. Yo no creo en el amor, todas las mujeres son iguales. Entonces, muchas veces el problema no es el amor, el problema es alguien que no sabe amar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sucede esto, el problema es que no esperamos en Dios y muchas veces vamos de relación en relación y muchas veces escogemos una persona diferente, con un nombre diferente, pero con las mismas cualidades y características del que acabamos de soltar. Entonces, después decimos, no, yo no creo. Lo mismo pasa en la paternidad. Hay hombres que no han sabido ser padres, no han sabido ejercer una paternidad saludable, han herido a personas, entonces ahora tenemos personas que no creen en base a una mala experiencia. Entonces, si vamos a poner que hay policías corruptos, ¿sí o no? Sí, hay. Ahora, si tú llegas a tu casa y están robando, ¿a quién tú llamas? A la policía. A la policía, porque aunque los hay corruptos, los hay genuinos. Entonces, es lo mismo en esto de la paternidad. Según hay personas que tienen el título, que ellos mismos se llaman padres, también hay padres genuinos que no tienen que pagar las consecuencias por lo que otro haya hecho mal. Eso es así. Y añadiendo a eso, entendemos, ¿verdad?, que nuestro Padre Celestial es quien nosotros adoramos, a quien nosotros servimos, a quien nosotros le dimos nuestro corazón, pero el asunto, porque la gente se confunde y piensa que no, eso es idolatría, no es un modelo, es un principio. Mira, una persona profeta puede hacer ministerio sin un mentor, puede hacerlo, puede levantar un ministerio sin alguien que lo apoye, sin un padre en la fe. Pero ministerialmente va a estar fuera de un diseño, porque el asunto de la paternidad espiritual es en asunto de ministerio, es un gobierno que opera en la iglesia. Tú puedes hacer ministerio, tú puedes levantar una congregación de miles de personas. LeBron James mañana abre una iglesia y se le meten 15,000 personas, fácil. Fácil. Tiene un nombre, tiene fama, tiene el dinero para hacerlo. El asunto es que cuando tú no operas en el orden, tan pronto tú mueres y desaparece el panorama, te murió también la visión. El hijo necesita un padre para que la visión siga corriendo. Por eso Cristo formó a 12 hombres para que cuando él saliera no se muera la visión, sino que la visión siguiera corriendo. El asunto de por qué yo necesito un padre en la fe es un asunto ministerial, no es un asunto de salvación. ¿Cómo? El que murió por nosotros fue Jesucristo, el que entregó su vida por nosotros fue Jesucristo, el que se reveló en nuestro corazón fue Jesucristo, pero en asuntos de ministerio y de gobierno de iglesia necesitamos estar bajo el orden de paternidad para que la visión corra. Ahora, si tú estás en un concilio y estás en estos tipos de sistemas, muchos hechos por el hombre, obviamente vas a rechazar paternidad porque esa no es la visión, no están bajo el diseño y el patrón bíblico de lo que es la paternidad. Otra pregunta que compartíamos en estos días, ¿verdad?, en esa misma línea de pensamiento, ¿cómo entonces, sabiendo que yo necesito un mentor? Saludos al pastor Raúl Quiñones de Colorado, bendiciones, amado pastor. Estaba por ahí, que nos mandó saludos. Bendiciones. Nadiel también, uno de los jóvenes, estaba por ahí. Muchas bendiciones. Como nosotros, profetas, entendiendo que necesitamos un mentor, porque Pablo tuvo ese mentor. ¿Sabes que el mentor de Pablo fue Gamaliel? Y obviamente Pablo pasó su proceso también. Él se convirtió, el Señor se reveló, pero no fue rápido al ministerio. Él predicó, pero no empezó a ejercer su función principal, que era predicar a los gentiles. Pasó un proceso. Él tuvo su mentoría, él estuvo bajo su misión, ¿sabe? Estuvo en un proceso escondido, por decirlo así. ¿Cómo nosotros podemos identificar un padre en la fe? En mi caso, yo lo identifiqué el día que lo saludé hace ya casi 19 años atrás. Algo brincó en mi vientre y cuando lo escuché predicando, sentí una conexión en el espíritu. Pero pudiera ser que ese no es el caso de todo el mundo. ¿Cómo entonces una persona
puede identificar a un padre en la fe de manera genuina, que no son asuntos, ¿verdad?, de agendas escondidas, como hablamos, mencionamos al principio, que hay gente que busca un padre si es famoso, si viaja a las naciones, si es conocido, para que se le abra las puertas en su agenda escondida. Pero si somos genuinos, ¿cómo yo puedo identificar a ese padre en la fe? Lo primero es que yo descubrí por experiencia que un hijo no escoge a un padre, sino un padre abraza a un hijo. Porque es aún en la adopción. Tú sabes, tú que conoces mi testimonio, sabes que yo vengo de un hogar disfuncional, mis padres ambos adictos a las drogas. Entonces yo pasé 6 hogares de crianza diferentes. O sea, ¿qué pasa? Yo no escogía los hogares, yo no le decía a la trabajadora social, mira, me gusta esta familia que tú crecí. No, era la familia que decidiera escogerme, ahí me tenía que ir porque había una autoridad que tenía control sobre mí. ¿Ves? Entonces yo creo que a mí me sucedió lo mismo. Yo conozco al apóstol Mojica justo antes, cuando me caso con mi esposa, por vía de mi hermano, profeta Alex Lanauce. Entonces, por conocerlo a él, viajo a la Florida, mi esposa era de acá, éramos novios, entonces ahí tengo la oportunidad de conocerlo, pero desde que lo conocí, hubo algo que comenzó todo desde un abrazo y una conversación. Él nunca me dijo ni que vente aquí, nada. Inclusive yo vivía en Filadelfia, yo no vivía en la Florida. Entonces todo comenzó ahí hasta que después de un tiempo, pues ya no, como quien dice, no pude correr mal y tuve que reconocer que era la persona asignada a mi vida, porque él lo sintió, y algo que me bendijo es que nunca de sus labios salió, yo soy tu papá, o vente conmigo, o nada. Siempre fue el mismo de siempre, el mismo amigo que hasta ahí, hasta ese momento había sido, hasta que el padre lo confirma y ya yo sabía que era, porque había esa conexión y todo fue desde un abrazo. Ahora, entonces, como tú dices, no podemos ignorar que están padres espirituales y hay mentores. Yo recién hablaba el domingo, estaba ministrando en la iglesia del pastor Lamboy, y yo decía algo interesante. Yo decía, mira, Moisés era un libertador, ya Dios lo había escogido como libertador, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay un diseño. Entonces, en cada etapa de su vida hubo una mujer. O sea, las primeras, yo digo que todas las mujeres le salvaron la vida a él. Porque mira, las parteras le salvaron la vida desobedeciendo al faraón. La madre le salva la vida escondiéndolo. La hija del faraón le salva la vida adoptándolo. La hermana le salva la vida buscándole quien la sustentara. Y la esposa le salva la vida cuando Dios lo quería matar. Entonces, quiere decir que siempre hubo una mujer asignada a su vida para salvarlo. Pero esto es lo que más me bendice, Hershey. Es que Jocabet, su mamá, tenía la leche para sustentarlo. Acuérdate que era un niño y necesitaba tener un pecho, ¿sabes?, que la pudiera sustentar, amamantarlo. Pero había un grave problema, y era que el llamado de Moisés era ser libertador. Ahora, el problema es que Jocabet tiene la leche para sustentarlo, pero no tenía la mentoría para enseñarle, porque un esclavo nunca tendrá un lenguaje de libertad. Esa Ahora, sí, aunque se frizó. Entonces la hija del faraón tenía lo que su mamá no tenía. ¿Ves? Entonces no significa que ella está compitiendo, no, era que ella tenía un elemento, porque Moisés nunca hubiese sido un libertador si primero no se hubiese criado en un ambiente de libre. Imposible que su madre le hablara un lenguaje de libertad cuando toda su vida había conocido lo que era la esclavitud. Entonces yo creo que esa es la fusión y la bendición de tener padres espirituales y tener mentores, saber de que hay un balance, pero no una competencia. Por el mismo Pablo decía, puedes tener 10,000 ayos, puedes tener 10,000 maestros, pero solamente tendrás un padre. Esto es otra cosa que me alarma, ver personas que tienen 2 padres espirituales, y digo, pero ven acá, ¿y de dónde tú sacaste eso? Tiene un padre espiritual en donde viven, tiene otro padre espiritual en otro lugar. Es un desorden. Sí. Eso no opera. Si usted tiene solo, Pablo es uno solo.
Y yo espero que sea broma este asunto. No, ese es mi nieto espiritual, o ese es mi... Ese es mi tío espiritual. Esta es la familia peluche en la paternidad. No, si usted tiene un padre espiritual y si él tiene sus hermanos, son sus hermanos. Tiene sus hijos, son sus... Pero esto no es de que un matriarcado, de que toque este mi padre, mi abuelo espiritual, mi tío espiritual, el sobrino espiritual. Eso ya eso son cosas de la gente. Yo creo que eso es para reírse uno, porque realmente no hay fundamento bíblico para eso. No, yo que tú tienes su padre espiritual, tu madre espiritual, tiene un vientre y en base a eso es que fluimos. Entonces déjame hacerle un paréntesis, no sé si la persona que hizo la pregunta ahorita sigue por ahí, pero alguien preguntó que si un pastor sin estudio puede ser pastor. Mira, por lo menos yo lo contesto y tú allá desde tu perspectiva pues das tu respuesta. Pero yo creo que toda persona puede tener el llamado pastoral. Porque una cosa es el llamado, pero otra cosa es ejercer el llamado. Entonces yo creo que al momento de ejercer un llamado debe de haber una preparación. Lo que pasa es que no podemos solamente encajonarlo, porque yo escuché a personas que decían, de los tiempos antiguos, de allá de donde nosotros venimos, que decían, no, que mira, que el pastor no sabía ni leer ni nada y Dios lo usaba. Pues está bien, claro que sí, pero no significa que todo es para que Dios te llamó, tú no te preparas. No, yo creo que alguien puede tener el llamado pastoral, pero sí debe tener la función pastoral, porque como yo decía al principio, tú puedes decir que te llamaron a ser doctor, pero si tú no estudias, no te van a dar a alguien para que lo opere, a practicar. Tú necesitas prepararte, lo mismo un abogado. Tú no vas a defender a una persona con una ideología tuya. Tú necesitas conocer los códigos de leyes para entonces, en base a eso, tú preparar una defensa y poder ser efectivo. Así que yo creo que todo llamado a pastor necesita prepararse. No hay mucho que añadir a la respuesta que diste. No sé si la persona se refiere a un estudio de bachillerato, qué sé yo, maestría o doctorado, pero debe prepararse, ya sea por medio de una impartición de un padre de la fe, pero esa persona debe estar preparada porque un pastor enseña. O sea, cuando la Biblia habla en Efesios capítulo 4, dice que Dios repartió dones a los hombres, ¿verdad? Y puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En original va juntos. Por eso que hay gente que debatiendo, para mí no es algo importante que digamos, pues la gente dice, no son 5, son 4. Pero realmente el pastor tiene que enseñar, tiene que saber, especialmente en el siglo XXI, que tú estás predicando y ya los jóvenes están en Google, a ver dónde tú sacaste el mensaje. Esa es la cuestión. Ya se copió de fulano, ¿sabes? Tú hoy día la demanda para un pastor es mucho más que la que habían, qué sé yo, 30, 40 años atrás, que no había tecnología. Tú leías un libro, soltaba la palabra y la gente, wow, qué revelación. Pero hoy día no, hoy día dice, wow, porque todos aprendemos de alguien. Hay una fuente donde nosotros nos alimentamos. Claro. Entonces uno tiene que prepararse, educarse, si va a pastorear en el siglo XXI y quiere ser efectivo. Si quieres tener, qué sé yo, 2 o 3 hermanitos ahí en tu congregación, lo puedes hacer. Yo conozco gente que no tiene ninguna preparación, son supuestamente pastores y están en la marquesina de la casa y han pasado 5 años. Claro, es que ¿sabes? Eso simplemente no se puede quedar en buena intención, porque volvemos a lo mismo, ¿sabes? Yo no puedo sustentar a alguien porque yo creo que yo tengo el llamado. Tiene que haber una preparación, porque el peligro de esto es que el que no conoce la historia va camino a repetirla. Lo voy a repetir, el que no conoce la historia va camino a repetirla. Yo no sé si tú has leído lo que inclusive sucedió en Ponce, de donde venimos, en la historia de lo que es el Pentecostés. Yo recuerdo que eso está si lo buscas, el apóstol Google te lo puede decir. Dice la historia que no sé si fue en el 1900 cuando entró lo que era el Pentecostés. El problema que había era que todo estaba bien. Esto es del mensaje de maquillarse y de la barba y toda esa cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que había un prostíbulo. Búscalo, eso está en la historia. Entonces, ¿qué pasa? Al haber un prostíbulo, la iglesia saca el mensaje de que no se maquillen para vernos diferentes a las del prostíbulo. ¿Qué pasó? Lograron cerrar el prostíbulo porque no tenían clientes. Se cerró, pero no se cambió el mensaje.
Entonces ahora, porque nos queríamos ver diferentes, las del prostíbulo, ya maquillarse es del diablo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo no me preparo, sigo abrazando lo que dijo ¿sabes cuántas veces nosotros sabíamos cosas que repetíamos porque nos las enseñaron, pero nunca fuimos a una fuente para ver la veracidad de lo que nos enseñaron? Eso es así. Así sea mi papá, mi mamá, no todos, simplemente ellos repetían lo que sabían. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, porque alguien lo hizo de una forma, pues todo el mundo lo sigue repitiendo de la misma manera. ¿Ves? Pero yo creo que ahora hay muchas vías de lo que es prepararse, buscar información. Lo mismo pasó después, entraron los hippies. Entonces ahora cuando entran los hippies sacan el mensaje de que los hombres no pueden tener barba. Ya tú y yo con la chiva estamos casi con una pierna en el infierno. Entonces... No tiene que ver con, porque de qué vale que cambies lo de afuera, pero adentro sigue siendo el mismo. Entonces se abrazó un tipo de mensaje que tiene que ver, entonces yo no estoy obviando lo que es ser decoroso. Eso yo creo que eso es reino, eso habla de a quien representamos, pero no puedes limitar a que todo tiene que ver con tu apariencia, con lo de afuera. Por eso que cuando Samuel llega a ungir a David, dice que el primer hijo de Isaí, cuando lo ve, dice, ¿por qué? Porque se parecía a Saúl. Era alto, de buena apariencia. Él dijo, dice, no, tú miras lo que se ve por fuera, pero Dios mira lo que está dentro. En otras palabras, un profeta se puede equivocar por vista, pero nunca por oído. Tremendo. Oye, profe, yo te lo dije que el tiempo nos iba a traicionar, ¿verdad? Yes. Hay mucho material, pero yo creo que una de las características importantes en este asunto de lo que es el orden de un hijo en la fe es la sumisión. Yes. Y ahí es donde muchos con tremendo potencial, con llamado de Dios al ministerio, se cuelgan. Decir que se cuelgan, pues se cansan del proceso. Les cuesta, ¿verdad? Siempre y cuando se encuentra con un padre genuino, porque tú también encuentras líderes en desesperación que llega fulano, sabe predicar bien y ya rápido le dan una posición. Pero si se dan, por ejemplo, con mi pastor, el mismo Jonathan Piña lo ha dicho. Cuando Jonathan Piña llegó aquí a la iglesia, un hombre súper conocido ya en República Dominicana. Uh-huh. Y el pastor pues lo veía como un hermano más. No le guardaba parking ni asiento, bienvenido, te bendiga, y seguía para adelante. Entonces eso le rompió el ego a Piña, lo ha testificado. Y si se da con ese tipo de personas, ¿verdad? Que entendemos que cada cuerpo tiene una función, somos un cuerpo, colaboramos juntos en una visión. Por ahí hay lugares que tú llegues, rápido tengo una posición, pero si realmente tú quieres ser procesado como un hijo en la fe por un padre genuino, vas a tener que aprender lo que es la sumisión. Y si no aprendes lo que es la sumisión, vas a estar brincando de congregación en congregación hasta que encuentres a alguien que te pase la mano y te deje con todos los hichos y todos los rollos que tiene el corazón. Porque la intención de un padre siempre va a ser circuncidar el corazón del hijo. En el nuevo pacto no circuncidamos, ¿verdad?, el prejuicio como el viejo pacto, pero se circuncida el corazón. Las motivaciones, por qué estás haciendo la obra del ministerio, por qué tú predicas, por qué tú haces lo que haces, cuál es tu motivación. No puede ser el dinero, no puede ser la fama, no puede ser los viajes, no puede ser las puertas abiertas, no, tiene que ser Cristo. Tu enfoque tiene que ser Cristo, tu respirar, tu actitud, tu pensamiento tiene que ser Cristo. Y eso es lo que hace un padre, sacar el cuchillo para sacar todas esas ofensas que hay en tu corazón, todos esos revoluciones y desórdenes que están en tu corazón, para ponerte en orden y puedas fluir en la vida de Cristo. Y eventualmente, como Pablo le decía a Timoteo, imíteme, o a los corintios creo que le decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, que en tu vida se refleje a Cristo de adentro hacia afuera. Yo creo que en la sumisión que tú has aprendido en tu jornada de fe, bajo la mentoría, ¿verdad?, y la paternidad del apóstol Mojica, han habido momentos que tú has dicho, esto duele, pero me voy a someter. No, definitivamente, ya como tú dices, el tiempo nos ganó, pero rápidamente sí cuesta, porque si no cuesta, entonces quiere decir que no estás creciendo. Esto es como cuando tú vas al gimnasio.
La evidencia de que hiciste el ejercicio bien es que te duele el músculo que trabajaste. De lo contrario, perdiste el tiempo. Entonces, yo creo que en la sumisión se quiebra el ego. Entonces, cuando te quiebran el ego, te molesta. Yo siempre digo esto, cuando yo conocí al apóstol, que nos reunimos por primera vez y nos sentamos en una mesa, la gente piensa que él me dijo, qué predicador. Lo primero que me dijo el muchacho, predican muy bien, dicen mucho, pero no dicen nada. Empiezas en Génesis, terminas en Apocalipsis, tienes un desorden. Porque yo acostumbraba a escuchar prédicas y lo que me gustaba lo repetía como el papagayo. Wow, eso fue brutal. Un bofetón al ego. Eso es de entrada, ¿sabes? Que tú me quedas como que, ¿en serio tú me estás diciendo eso? ¿Quién tú te crees que eres? Pero ¿qué pasa? Que es ahí, porque cuando todo el mundo te dice lo que tú quieres escuchar, crece el ego. Pero cuando te dicen lo que no quieres escuchar, te lo matan. Entonces tú tienes dos opciones, seguir corriendo de gente que te aplauda o sustentarte en uno que sea el que te pase la lija y te diga, hay cosas que tienen, hay asperezas que tengo que limar. Entonces la sumisión consiste en la obediencia, por eso es que yo lo he tenido que experimentar y el primer año que yo llego a sus manos, yo estoy en la iglesia congregándome y yo llegué con el ministerio itinerante. Entonces yo, que si viajes y cosas, todo se limitó a sentarme a escucharlo. Entonces, mientras me sentaba a escuchar, comenzaba a ver personas. Entonces, algo me dijo él una vez, me dijo, no te desesperes porque, ¿sabes? Muchas veces la frustración siempre va a venir por la comparación. Empezamos a compararnos, fulano está viajando, el otro está predicando, yo estoy aquí estancado. Y muchas veces lo que desconocemos es de lo que estamos viendo en público no se parece a lo que es. Porque yo en esta jornada de viajar y llegar a otros territorios, me he encontrado con pastores que me han hablado y me dicen, mira fulano que me tiene el teléfono explotado. Y yo, entonces, allá no es no es lo mismo que Dios te abra puertas que tú las rompas. Buscando invitaciones, así llena la agenda hasta el 2022. Entonces, pues él me enseñó eso y algo que siempre me decía, nunca venda, nunca te prostituya, nunca estés que si agenda disponible, que si esto, deja que el mismo Dios que te llamó es el mismo que tiene las puertas preparadas, que tiene la gente que necesita lo que tú tienes. Entonces, en base a eso, fuimos creciendo hasta el punto que el Padre después nos da una palabra. Entramos a tiempo completo al ministerio porque yo predicaba, pero trabajaba. Sí. Y hasta el sol de hoy te digo que Dios nos ha respaldado. ¿Pero por qué? Por lo que acabo de decir, ¿sabes? Cuando tú aprendes obediencia, mira, voy a decir más. Y sabes que ya predicaba el martes cuando hablábamos de lo del vino. Mira qué interesante, Jesús se somete. Y dice que Jesús aprendió obediencia. En otras palabras, tú no aprendes lo que tú sabes. Quiere decir que no sabía obedecer. Porque él y el Padre eran uno. Ahora tiene que venir a la tierra a seguir las instrucciones del Padre, sometiéndose a quien, bajo la autoridad del Bautista, dice, sumérgete en el agua. Sí. Ahora tú dices, pero ¿por qué tenía que? Porque si el bautismo representaba morir a lo viejo y nacer en una nueva criatura. Y él no tenía que morir a nada porque él era perfecto. Pero nos está enseñando lo que es la sumisión y la obediencia. Entonces, cuando hace eso, él se somete bajo las aguas. Entonces, no es casualidad que de tantos milagros que él hizo, pues el primero tiene que ver con agua. Entonces, en otras palabras, me enseña que yo nunca voy a tener autoridad en aquello que yo no me someta. ¿Sabes? El primero se sumerge en el agua, entonces ahora el Padre dice que bueno, porque ahora tienes legalidad y tienes autoridad. Ahora todo lo que tenga que ver con agua te tiene que obedecer. Entonces hoy en día tenemos gente que no sabe estar bajo autoridad, pero quiere ejercer autoridad. Gente que no sabe caminar bajo sujeción ni sumisión, pero quieren ejercerla. Entonces cuando vamos en la Biblia, cada uno fue así. Un Josué y un Moisés. Exacto. ¿Ves? Siempre hubo el mismo José, que era el segundo al mando, está bajo la sumisión del faraón, y aunque el faraón no hacía nada hasta que él lo dijera, José entendía que estaba bajo autoridad. Estoy bajo sumisión, no tiene que, esto de llanero solitario no funciona, sino preguntarle a Sansón, el que camina como llanero solitario termina sin visión. Tremendo. Oye, hasta el día de hoy, profeta, hasta el día de 18 años después, si alguien me llama a mí, mira, para que ministre o prediques en tal lugar, yo digo, tremendo, déjame preguntarle a mi papá espiritual. Si él me da permiso, yo voy. Si me dice que me necesita acá o que no vaya a ese lugar, no voy. Hasta el día de 18 años después. Wow. De hecho, ahora mismo me siento hasta un poco raro, pero como estamos por aquí por las redes, estamos que él, a lo mejor no sabía que iba a estar haciendo este live, ¿sabe? Contigo, no es extremo, pero cuando se trata de ministrar en otros lugares, hasta el día de hoy yo le pregunto, porque yo entiendo que estoy bajo autoridad
y no hay nada mejor que ir con la bendición de un padre a un lugar a ministrar. Sabiendo, ¿verdad?, que él lo sabe, que contamos con su apoyo, contamos con su oración, y eso es una gran bendición. Claro. Hay gente que no entiende, ¿verdad?, ese diseño, les cuesta someterse, les cuesta cuando su papá espiritual le dice que no, que todavía no está listo, que no vaya, se frustran y terminan prácticamente cortando el potencial de alcanzar y manifestar el destino. Pero la sumisión es súper importante y necesaria en el desarrollo de un hijo en la fe. Sin sumisión no hay conquista, sin sumisión no hay manifestación, sin sumisión no podemos alcanzar todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que, mi amado, ya el tiempo, nos quedan como 4 o 5 minutos más, pero gracias por este tiempo, ¿verdad? Esperamos que de alguna manera las personas que estuvieron conectadas ahí, de alguna manera hayan sido edificadas con esto que estamos compartiendo. El Edwin Santiago, él está en Nación de Fe, aquí en Kissimmee, con el apóstol Mojica, Rafael Mojica. ¿Ya llevas allí cuántos años, profe? Va para 3 años. 3 años, y también Dios lo usa y viaja prácticamente a las naciones. Y yo estoy acá en el área de Kissimmee también, como decíamos al principio, 18 años en el Centro de Familia. Por la gracia de Dios fuimos pastores de jóvenes 8 años, y desde el 2010 estamos como pastores asociados, pastores asistentes, trabajando, colaborando junto a mi pastor. Actualmente estamos trabajando, mira, yo he trabajado con los jóvenes, trabajé con los adolescentes, dando clases a los juveniles. Trabajamos con los niños, mi esposa fue pastora de niños. Mi esposa siempre ha sido también parte del ministerio de adoración. Estacionamiento. Siempre, yo siento la misma unción cuando estoy predicando en púlpito que cuando estoy en estacionamiento. Eso. Pero eso es el corazón de un hijo formado. Hay gente que hoy día le dieron el título pastor y el pastor principal lo manda al estacionamiento, limpia los baños y dice, no, yo pasé ese nivel. No, tienes que volver a la rueda y que el alfarero te dé vueltas otra vez para que entiendas que esto no es un asunto de título, esto es un asunto del corazón. El domingo yo estoy a cargo de estacionamiento, la actividad, estoy trabajando en estacionamiento allí con algunos hermanos, y pero eso es como tú dices, habla del corazón, pero es que Dios tiene un sentido del humor tan brutal, porque Dios es el Dios que te manda un profeta que te unja como rey y te mandan a trabajar como pastor otra vez, a ver si se te sube la chuleta o si eres capaz de decir, ¿sabes? Trabajar no te hace menos. Dice, porque el hecho de que te ungieron como rey no te quita la unción que tenías para cuidar las ovejas, la unción de pastor que tenía David. No, y a mí este estacionamiento me gusta porque los mando así, la gente me obedece. Allá cuando estoy predicando, ya tú estás predicando y la gente están ahí. Hay 2 o 3 dormidos. No, es una batalla, pero qué bendición, mi amado. Vamos a oración antes de despedirnos en esta tarde. Yes. Una vez más, gracias a todos los que se sintonizaron, a todos los pastores, hermanos en la fe, hermanas de diferentes partes del mundo. Es una bendición que tenemos en el siglo XXI, que a través de estos medios podemos compartir temas como este que edifiquen al cuerpo, y al fin y a la postre esto se trata del Señor, y nosotros pues simplemente somos instrumentos en sus manos. Así que oramos, profeta, y nos despedimos. Padre, gracias por este tiempo, gracias hermano Edwin, su amada esposa, su familia. Te pedimos, Padre, que tú sigas obrando en nosotros, que tú sigas trabajando nuestro corazón.